Bueno, en este PowerPoint les vamos a explicar los calores latentes y los calores sensibles. Ahora les voy a dar una breve introducción de lo que se va a hablar. El calor sensible es el calor agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de temperatura en el mismo. Y el calor latente es aquel calor que agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de estado en el mismo, pero no provoca un cambio de temperatura. En este gráfico podemos ver que desde los menos 20 grados hasta los 0 grados, que es donde tenemos el hielo, tenemos una curva, una recta inclinada, que sería el calor sensible. En los 0 grados, donde tenemos hielo más agua líquida, tenemos el calor latente. Otra vez volvemos a tener una recta inclinada, donde tenemos agua líquida, que volvemos a tener calor sensible. En la recta que tenemos agua líquida más vapor de agua, tenemos calor latente, y en la recta inclinada que tenemos vapor de agua, tenemos otra vez el calor sensible. Bueno, como bien dijo Vero, el calor sensible es aquel que suministrado o sustraído del sistema provoca un cambio, un aumento o una disminución de la temperatura. Vamos a hablar un poquito más a fondo de este tipo de calores. Supongamos que tenemos una sustancia pura y homogénea, como podría ser agua líquida. Por regla de las fases de Gibbs, nosotros sabemos que vamos a tener 2 grados de libertad. Entonces, fijando o determinando el valor de dos propiedades intensivas, como puede ser en este caso la temperatura y el volumen específico o volumen molar, vamos a poder establecer o definir por completo el sistema intensivo termodinámico del sistema. Para la energía interna, nosotros ya dijimos temperatura y volumen que nosotros fijamos. Podemos plantear una diferencial exacta de la energía interna y es esta expresión que vemos acá. Ahora, recordando un poquito que la capacidad calorífica a volumen constante es la variación de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo, lógicamente, el volumen constante, lo reemplazamos y tenemos CB. Y el resto de la ecuación se mantiene igual. Ahora, si nosotros suponemos que tenemos un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, o tenemos un líquido incompresible, o tenemos un gas ideal, en esos casos vamos a poder eliminar este término de acá. Y la expresión nos va a quedar delta U, diferencial de U es igual a CB delta T. Bueno, si nosotros queremos entonces conocer el cambio de energía interna para pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2, vamos a tener que integrar esta ecuación de acá. Y obtenemos esto, que a su vez como el proceso es a volumen constante, tenemos que el trabajo es nulo. Entonces todo eso también es igual a Q, al calor. Ahora, si nosotros trabajamos un poquito con la entalpía de forma análoga y decimos, bueno, vamos a fijar en este caso la temperatura y la presión, hacemos un breve desarrollo similar al que hicimos acá y vamos a terminar obteniendo que el calor es igual a la variación de entalpía para ese proceso isobárico, en este caso a presión constante, o gas ideal, y que eso es igual a la integral desde una T1 hasta una T2 del Cp delta T. Bueno, en este gráfico, la pregunta que tenemos es cómo modelo la dependencia de los Cp y los Cv con la temperatura. En este gráfico tenemos los Cp de los gases ideales sobre R en función de la temperatura. Se puede ver que para el caso del argón se mantiene constante, mientras que para los casos del nitrógeno, del agua y del dióxido de carbono se ve cómo varía con la temperatura. Cabe destacar también que si prestamos un poquito de atención a la ecuación esta de acá, vemos que desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2, si nosotros integramos Cp sobre R, el área debajo de esta curva nos va a dar ese calor de vaporización que estamos buscando. Bueno, la funcionalidad del Cp con la temperatura es el Cp sobre R va a ser igual a A más B por T más C por T al cuadrado más D por T a la menos 2, donde Cp sobre R es adimensional. Esto quiere decir que tanto Cp como R deben tener las mismas dimensiones. En el caso de trabajar con gases, se dispone de los datos del Cp de los gases ideales y varía de una especie a otra.
Hay una relación entre las capacidades caloríficas y es que el CB va a ser igual al CP menos R. Cuando tenemos una mezcla de gases ideales, que es una composición constante, se comportan como si fueran puros. Así, el CP de una mezcla va a ser igual a la fracción molar multiplicado por los gases ideales. Y los términos A, B, C y D se pueden encontrar en esta tabla del apéndice C del libro del Smith, Van Ness y Abbott. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito matemáticamente con cómo resolver la integral de esa dependencia del, en este caso, Cp con la temperatura. Para ello vamos a suponer, en este caso, en este ejemplo, que tenemos un gas ideal y lo sometemos a un proceso isobárico. Si yo deseo ir desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2, ese proceso me va a implicar un delta de entalpía, que a su vez va a ser un calor a presión constante. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tener la misma expresión de la que habíamos hablado hace un rato. Multiplicamos, dividimos por R, y acá ya vemos que este término de acá, es esa área debajo de la curva de los que le estábamos hablando hace un rato. Multiplicado por R nos va a dar el delta de entalpía. Entonces, si nosotros dijimos que Cp de gas ideal sobre R es igual a A más B por T más C por T cuadrado más D por T elevado a la menos 2, nosotros vamos a poder resolver esta integral. Entonces, la primitiva de la integral es A por T2 menos T1 más ta y ta. ¿Lo ven ahí? Y todo eso lo multiplicamos por R para que nos dé nuestro calor que estamos buscando. Por este motivo, por esta expresión de acá, es que destacamos nosotros que es útil el uso de software, como por ejemplo Excel, porque nos evita trabajar con tanto desarrollo numérico que nos podría llevar a errores. Así que con los valores que nosotros encontramos en la tabla, para una determinada sustancia vamos a poder resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar del calor latente, que como había dicho al principio del video, es un cambio de fase en una sustancia pura a presión constante, donde no se modifica la temperatura del sistema. Bien, supongamos que tenemos una sustancia pura heterogénea, es decir, en un equilibrio de fases, como puede ser hielo y agua líquida, o agua líquida y vapor de agua, o sólido y agua sólida, es decir, hielo y vapor de agua. Si nosotros tenemos un sistema heterogéneo, vamos a tener que por regla de las fases de Gibbs tenemos un grado de libertad. Es decir, si nosotros fijamos, por ejemplo, la presión, vamos a definir el resto de propiedades intensivas del sistema. O si determinamos una temperatura en específico. Bueno, en ese caso, en el caso de tener un equilibrio de fases, tenemos la ecuación de Clapeyron que nos permite conocer o determinar el calor implicado en ese cambio de fase. Supongamos una vaporización, es decir, que tenemos un equilibrio de agua y vapor. Nosotros vamos a poder aplicar esta expresión, esta ecuación de Clapeyron, y tenemos que ese calor de vaporización va a ser la temperatura a la que está el sistema multiplicado por el cambio de volumen, es decir, al pasar de líquido a vapor, lógicamente hay un cambio en el volumen del sistema. Tenemos también como el último término que la derivada de la presión de saturación respecto de la temperatura va a estar multiplicando a T y a B. Entonces, ¿cómo interpretamos esta derivada? Bueno, vamos a mirar un gráfico de presión versus temperatura para una sustancia cualquiera, la que estemos trabajando, y tenemos que esta es nuestra curva de vaporización. Ahora, esta derivada es la pendiente de la recta tangente a esa curva de vaporización en el punto que nosotros estamos trabajando, es decir, a la presión que estemos trabajando o a la temperatura a la que esté el sistema. Entonces, con ese valor de esa pendiente, conociendo con un poco de información volumétrica, vamos a poder determinar el calor implicado en ese cambio de fase. Ahora, hay un problema que es, ¿qué pasa si yo no dispongo de esos datos? No puedo, no los conozco, no puedo determinarlos, no los conozco.
Bueno, en ese caso, podemos recurrir a información calorimétrica, que vamos a ver un poquito de eso en el laboratorio, o si no, pueden utilizar para el caso de vaporización y pura y exclusivamente vaporización, ciertas ecuaciones que son ecuaciones empíricas que nos permiten conocer ese calor. Ahora, tenemos la regla de Troughton como una primera ecuación, que es una aproximación, una ecuación que se utiliza como verificación de que nuestro calor está más o menos bien calculado. Y lo que nos dice la regla de Troughton es que el calor de vaporización a una presión de una atmósfera, por eso la letra N de normal, dividido R por la temperatura de ebullición normal, es decir, a una atmósfera, es más o menos 10, más o menos 10. La ecuación de Riedel, que es una buena estimación para el calor de vaporización a una presión de una atmósfera, no suele tener errores mayores al 5%, y nos dice que, bueno, el calor a una atmósfera dividido R por la temperatura de ebullición a una atmósfera es igual a toda esta ecuación de acá, siendo Pc la presión crítica de la sustancia, que la encontramos en tabla, por ejemplo, en el apéndice del Smith-Van-Abbott, dividido la temperatura reducida normal. ¿Y qué es la temperatura reducida normal? Bueno, la temperatura normal sabemos que es la temperatura a la cual empieza a vaporizarse una sustancia a presión de una atmósfera. Por ejemplo, en el caso del agua, 100 grados Celsius. Ahora, si nosotros decimos que está reducida, significa que esa temperatura normal la dividimos por la temperatura crítica, que la encontramos de tabla, al igual que la presión crítica, ambos lo encontramos de tabla, y ese valor lo insertamos acá. Así es como resolvemos la ecuación de Riedel. Y por otro lado tenemos la ecuación de Watson, que a partir de conocer el calor de vaporización a una temperatura determinada, vamos a poder calcular el calor de vaporización a otra temperatura cualquiera. Bueno, si nosotros entonces lo que nos dice la ecuación de Watson es, planteamos que el cociente de los calores de vaporización, el calor de vaporización a una temperatura 2 dividido el calor de vaporización a una temperatura 1, es igual a 1 menos la temperatura reducida 2 dividido 1 menos la temperatura reducida 1. Y todo eso lo elevamos a 0,38. Entonces, esta ecuación de Watson, que también tiene una gran aceptación, esta ecuación, nos va a permitir conocer un calor de vaporización. Bueno, muchas gracias chicos por escucharnos y si les quedó alguna duda o alguna pregunta, escríbanla al foro.